Hoy una columna de humo afectó la visibilidad en la ciudad de Buenos Aires. Este fenómeno se dio como consecuencia de los incendios en el norte de Puerto Madryn, provincia de Chubut, donde ya se quemaron más de 70.000 hectáreas. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Argentina registró más de 81 nuevos contagios de coronavirus y volvió a superar el récord de casos diarios. Más de la mitad de las personas que se hisoparon dieron positivo por COVID-19 y se reportaron 49 muertes. Hay más de 1.200 personas con la enfermedad internadas en terapia intensiva. La cifra se mantiene por debajo de los picos de la segunda ola. Ante la suba de contagios, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, hizo hincapié en la necesidad de que la ANMAT autorice los autotest de COVID-19, ya que son un instrumento más para aliviar la gran demanda que hay en los centros de testeos. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que no concurrirá a la reunión de mañana convocada por el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, para analizar con los gobernadores la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El jefe de gobierno afirmó que se trata de una reunión política y que no es seria. Por su parte, el presidente Alberto Fernández criticó que se cuestione la convocatoria por ser política. Estados Unidos superó el 1.000.000 de casos diarios por COVID-19, una cifra sin precedentes en el mundo. Este número es casi el doble de su récord anterior y autoridades sanitarias advierten que el pico recién llegaría en un par de semanas, por lo que los casos se van a mantener en alza. El número 1 del mundo, Novak Djokovic, podrá defender su título en el Abierto de Australia después de recibir una exención médica, pese a no dar a conocer si se vacunó o no contra el coronavirus. La organización del Grand Slam dio a conocer los motivos y aseguró que la autorización fue concedida luego de un riguroso proceso de revisión. Mientras tanto, la tenista rusa Vigilanteva fue rechazada por estar vacunada con Sputnik V y la fórmula no está aprobada en Australia. Con más de 81 nuevos contagios de coronavirus, la Argentina volvió a recuperar el récord de casos diarios. La ocupación de las terapias intensivas continúa subiendo, pero se mantiene por debajo de los picos de la segunda ola. En las últimas 24 horas se registraron 81.210 contagios, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Buenos Aires reportó casi 30.000 casos y también tuvieron cifras récords en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba con más de 1.000 contagios cada una. Volvió a subir la tasa de positividad y más de la mitad de las personas que se hisoparon dieron positivo para el COVID-19. Además, fallecieron otras 49 personas, 25 hombres y 24 mujeres. En las terapias intensivas se sumaron 56 pacientes con coronavirus y el total asciende a 1.218, en tanto la ocupación de camas por cualquier enfermedad está debajo del 37%. El investigador del CONICET, Jorge Gebner, se refirió al récord de contagios registrados en el país en las últimas 24 horas y aseguró que es un número preocupante. El inmunólogo explicó que la cifra de casos registrada hoy es inferior a la real debido a que la positividad es mayor al 50%, por lo que se estima que los contagios rondarían los 120.000 casos diarios. Es un número preocupante que ya lo podíamos estimar y que en realidad, si lo pensamos bien, el número es inferior al real, porque tenemos un porciento de positividad del 50%. Sí. Es decir, que hoy seguro estamos en 120.000, 140.000 casos diarios, y es un escenario que no es local de Argentina, se reproduce en todo lo que es el hemisferio norte. Es Omicron. Omicron tiene esa tendencia, una tendencia de una tremenda transmisibilidad poco conocida en la historia de los virus. Ante la suba de casos, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, hizo hincapié en la necesidad de que la ANMAT autorice los autotest de COVID-19, ya que son un instrumento más para aliviar la gran demanda que hay en los centros de testeos. Muy importante liberar los autotest. El autotest no es la solución de la pandemia, pero es un instrumento más que puede colaborar en que las personas que tienen algún riesgo o tienen la voluntad de testearse lo puedan hacer, y sobre todo que
las personas que se accedan a la UFU, que como bien decís vos, no todos son personas con síntomas. Algunos vienen porque necesitan viajar, algunos vienen porque tienen alguna duda, van a hacer algún encuentro familiar. La recomendación es todos aquellos que no tengan síntomas, que vayan a los centros de testeo masivos que tenemos distribuidos por toda la ciudad. Y en relación a esto, la jefa de gabinete, Sonia Tarragona, coincidió con la necesidad de impulsar el uso de los autotest de coronavirus para descomprimir la demanda de testeos que se realizan en la instancia primaria. Además, la funcionaria confirmó que la circulación comunitaria de la variante Omicron está en la Argentina. Bueno, sí, tenemos una evaluación, es lo que se esperaba que ocurriera. Nosotros, desde el Ministerio de Salud, se trabajó con retrasar el ingreso de Delta hasta que tuviéramos los porcentajes de vacunación altos en Argentina. Eso se logró y era indefectiblemente la erupción de Omicron vino a complicar un poco más esto porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria de Omicron que están conviviendo con otras jurisdicciones donde están, por supuesto, predominando la variante Delta, que son la mayoría, ¿no? Pero bueno, era una situación que esperábamos, que está pasando en el mundo y que no había razón para que no ocurriera en la Argentina. Y en tanto, el terapista Arnaldo Dubin aseguró que se espera que en los próximos días los contagios sean mucho mayores y advirtió que lo que está colapsando es el sistema de testeos. Los casos están aumentando. Esperamos que los contagios sean mucho mayores en los próximos días, más allá de estos valores que se reportan. Tenemos que ser conscientes que de la misma forma que la terapia intensiva fue el eslabón de la cadena sanitaria que colapsó hace pocos meses, en este momento lo que está colapsando, lo que colapsó es la atención primaria y el sistema de testeos. Claro. De modo que sin ninguna duda los contagios son mucho mayores y predeciblemente van a aumentar en los próximos días y semanas. Por su parte, el médico pediatra del Hospital Garrahan, Oscar Trota, señaló que se está abriendo una tercera sala de internación para pacientes con COVID debido a que casi se multiplicaron por 4 los casos en menores con comorbilidades durante los últimos 15 días, aunque aclaró que en general presentan cuadros clínicos leves. Y en la provincia de Córdoba, al menos 8 de cada 10 casos de coronavirus son por la variante Omicron, por lo que las autoridades provinciales dispusieron la habilitación de farmacias y laboratorios como centros de testeo y vacunación con el objetivo de descomprimir los vacunatorios de la capital provincial y de las ciudades del interior. De esta manera se incorporarán 53 farmacias y 120 laboratorios privados para la realización de testeos gratuitos y la aplicación de vacunas contra el coronavirus. 21 de ellas funcionarán en Córdoba capital y el resto en el interior de la provincia. Además, atenderán las 24 horas. En cuanto a los laboratorios, 88 de ellos están ubicados en las ciudades del interior de la provincia y los restantes en la capital. Desde el Ministerio de Salud Provincial adelantaron que será necesario sacar un turno previo para realizarse los testeos. Por su parte, el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos ordenó restricciones en el acceso a Aeroparque. Entre las 4 y las 7 de la mañana y las 16 y 19 horas solo podrán ingresar pasajeros al sector de check-in. La medida rige hasta el próximo sábado. Además, se informó que comenzará a implementarse el pase sanitario a nivel nacional, el cual permite que personas mayores de 13 años acrediten su esquema completo de vacunación. Como parte de la medida, desde la Administración de Parques Nacionales comenzarán a solicitarlo para quienes quieran ingresar en los mismos. Serán Iguazú y Talampaya. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que no concurrirá a la reunión convocada por el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, para analizar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, primero ratifico nuestra vocación de Juntos por el Cambio de colaborar con la Argentina en su negociación con el fondo, en todo lo que haga a que la Argentina pueda volver a crecer, a desarrollarse. Ahora, entendemos que así como está planteada la reunión que nos invitaron para mañana es mucho más una reunión política que una reunión en serio de trabajo institucional. Y además lo dijimos 1 y 1000 veces, siempre lo repetimos, el ámbito de diálogo es el Congreso Nacional.
Tampoco concurrirán a la reunión los gobernadores de la UCR, Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez por Mendoza. Frente a esto, el presidente Alberto Fernández resolvió que el encuentro de mañana sea solo con los gobernadores y que en los próximos días se convoque a empresarios, sindicalistas y a los jefes de todos los bloques. Además, el presidente retuiteó un mensaje que un profesor, o de un profesor en realidad y empresario, que sostiene que quienes cuestionan una reunión política están reconociendo que su profesión dejó de ser una herramienta transformadora de la realidad. Y ante esto se pregunta a qué se dedican dichos políticos. En la misma línea, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti dijo que no entiende por qué distinguen algo político de algo serio. Archivos desclasificados revelaron que el gobierno del Reino Unido desplegó 31 armas nucleares durante la Guerra de Malvinas. De acuerdo a un acta del 6 de abril de 1982, hubo preocupación por las bombas nucleares de gran profundidad que podrían haberse dañado o perdido. El documento califica como muy dañinas las repercusiones internacionales que podría tener este tipo de incidente. El gobierno argentino señaló que este documento confirma una denuncia que había hecho anteriormente y adelantó que le pedirán explicaciones al Reino Unido. La Fiscalía indagó al conductor que atropelló y mató a una ciclista en los bosques de Palermo y pidió la prisión preventiva de José Olaya González, de 32 años, que está imputado ahora por homicidio culposo y tiene antecedentes por robo y encubrimiento. El domingo fue detenido en Avellaneda después de abandonar a las personas que había atropellado y actualmente está en la comisaría de la policía de la ciudad. En tanto, los 3 imputados por el delito de encubrimiento fueron liberados esta mañana después de ser indagados. El SAME incorporó 10 vehículos a su flota. Se trata de 7 ambulancias de alta tecnología y 3 motos que funcionan como unidad de intervención rápida. Durante el anuncio, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la labor que realiza el SAME y dijo que sería muy importante que vuelva a funcionar en toda la provincia de Buenos Aires. Continúan los cortes en el suministro eléctrico y el gobierno nacional nombró una veedora para la empresa Edesur. Además, las cifras diarias de contagios en Estados Unidos superaron la barrera del 1.000.000 de casos. Esto y otros temas importantes en instantes en Noticias a las 20:30. Aquí ya venimos. El gobierno nacional se reunió hoy con empresarios del sector de alimentación y productores de bienes de primera necesidad con la intención de concretar un nuevo acuerdo de precios. En el encuentro participaron los ministros Martín Guzmán y Matías Culfas, junto con otras autoridades del ámbito económico nacional. Los funcionarios presentaron un análisis integral de la situación económica y conversaron con los empresarios para complementar el esquema macroeconómico integral para contrarrestar el problema inflacionario. Desde el Palacio de Hacienda se confirmó un avance en las negociaciones para alcanzar un posible acuerdo de precios. Mientras tanto, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales Buenos Aires, La Pampa, Horacio Salaverry, rechazó el decreto presidencial que limita las exportaciones de carnes por 2 años y aseguró que la decisión no tiene relación con lo conversado en las distintas reuniones con el sector. Rechazamos la posibilidad que ha dado el decreto de dividir la exportación por básicamente 2 años, que entendemos que es lejano en el tiempo y que debería haber sido mucho menor para ver alguna posibilidad intermedia de ir modificando esto. Y por otro lado, el tema de lo que son las declaraciones juradas de exportación, entendemos que tiene que desaparecer. Nosotros claramente esto lo vamos a llevar seguramente al seno de CRA para que sea tratado esto y se hagan de alguna manera los pedidos necesarios al gobierno de rectificación de esa resolución. Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, dijo que entiende que a este gobierno le gusta intervenir ciertos sectores, pero el foco de la discusión debería estar puesto en la inflación general y no en la suba de precios de un sector productivo únicamente. Lo ideal para nosotros sería que esté la carne totalmente liberada de exportación. Entendemos que este es un gobierno que por su estilo, por su ideología, le gusta estar presente, interviniendo en ciertos mercados como son el trigo, el maíz, la carne. No compartimos esa postura. Me parece que el diagnóstico que está haciendo el gobierno con respecto de que si la carne está cara o barata o no sé qué,
creo que le estamos errando en el punto de partida, que se llama inflación. Más que responsabilizar a un sector o a la producción del sector, bueno, tenemos que ver cómo cada uno empieza a hacer lo que tiene que hacer. Luego de los cortes de luz en los días previos a fin de año y las fallas en el servicio eléctrico que actualmente mantiene a más de 11.000 personas sin luz, el gobierno nombró una veedora para la empresa Edesur. La medida fue implementada por el ENRE con el objetivo de evitar nuevamente los cortes, fiscalizar la calidad del servicio y controlar toda la información operativa, al considerar que la compañía Edesur no cumplió con los objetivos pautados en su concesión. De esta forma, el Ente Nacional Regulador de Electricidad tomará medidas sobre la empresa por un plazo prorrogable de 45 días. Por su parte, Edesur alega que sus costos crecieron a la par de la inflación y que los mismos superan un 100% acumulado en los últimos 24 meses, mientras que sus ingresos solo aumentaron un 9%. Y ahora tenemos un digamos, remanente de personas que aún continúan sin suministro, que además tiene el agravante que hace varios días que están sin suministro. Nosotros estamos constantemente auditando la empresa a través de diferentes inspecciones de diferentes cuestiones, tanto call center como oficinas, atención en oficinas comerciales, la calidad del producto, si es correcta la atención o porque los cambios de atención también afectan. Bueno, nosotros controlamos una serie de cuestiones y bueno, estamos viendo también muchos incumplimientos de Edesur y eso seguramente va a generar más sanciones. En este contexto, el director de Consumidores Libres, Héctor Polino, conversó con Hoy Nos Toca y explicó que los clientes del servicio eléctrico exigen una compensación que se refleje en la factura. En la nota que las entidades de defensa de los consumidores presentarán en el día de hoy ante el ENRE, se pide una compensación de 2.000 kilovatios horas, equivalente a la suma de 10.000 pesos por usuarios, los que serán percibidos por todos los usuarios afectados sin la necesidad de realizar trámite alguno. Organizaciones ambientales protagonizaron hoy masivas movilizaciones para rechazar la autorización del gobierno a empresas privadas para extraer petróleo. Bajo el hashtag Atlanticazo, el reclamo se extendió en varios puntos del país. En la ciudad, el punto principal de reclamo fue la Plaza de Mayo, en donde cientos de personas, jóvenes y adultos, expresaron su descontento con la medida. Y el enojo es enorme, la verdad es que el mar argentino justamente como cualquier bien común es eso, es un bien común, es nuestro. Una política del gobierno de profundizar el extractivismo y seguir extrayendo petróleo en un contexto de crisis climática y cambio climático que está obviamente demandando lo contrario. Indignación el hecho de que a un día antes de que se termine el año venga y saquen esta medida de exploración sísmica para buscar petróleo y demás, teniendo 11 provincias quemadas. Con reposeras, mallas y una lona que simulaba ser el mar con derrame de petróleo, realizaron una performance de lo que se haría veranear con las consecuencias de la exploración sísmica. La protesta, que se replicó en diferentes puntos de la costa atlántica, tuvo dos escenarios principales. Uno en Mar del Plata, en la Rambla de los Lobos, y otro en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Además, con carteles, apuntaron contra el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderado por Juan Cabandier. Los organismos y la ciencia a nivel internacional es categórica. Si no se reducen los gases de efecto invernadero en el próximo periodo, la vida en el planeta como la conocemos está cuestionada. El gobierno argentino va a contramano de los principales científicos del mundo avalando la explotación offshore de nuestra costa argentina para seguir utilizando el petróleo como energía fundamental, simplemente para capturar dólares, para seguir pagando la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, con las consecuencias devastadoras que esto implica en nuestro hábitat. Al finalizar, emprendieron una movilización hasta el obelisco para después cerrar la jornada de reclamo en las oficinas de Equinor en Puerto Madero. Estados Unidos superó el 1.000.000 de casos diarios por COVID-19, una cifra sin precedentes en el mundo. Además, se registraron más de 1.600 muertes.
Esta nueva cifra es casi el doble del récord anterior, que había superado los 550.000 contagios hace tan solo 4 días. Autoridades sanitarias advierten que el pico recién llegaría en un par de semanas y que incluso este número de infecciones diarias podría ser superior, ya que muchas personas utilizaron autotest en sus casas y los resultados no fueron informados al organismo oficial. Las hospitalizaciones aumentaron y actualmente hay más de 100.000 personas internadas en terapia intensiva. Por su parte, Joe Biden dijo que las próximas semanas serán un desafío, aunque afirmó que los vacunados no deberían estar alarmados, mientras que los no vacunados sí tienen motivos para preocuparse. Por su parte, Francia sumó más de 270.000 contagios en las últimas 24 horas, marcando un nuevo récord. En este contexto, algunos legisladores están discutiendo una propuesta para permitir que solo personas completamente vacunadas accedan a bares, restaurantes, lugares culturales e incluso al transporte público. Además, en las últimas horas se identificó una nueva variante con 46 mutaciones al sur del país, en un pasajero que provenía de Camerún. Los expertos la llaman variante IHU y ya está siendo investigada por la Organización Mundial de la Salud para evaluar su transmisibilidad y letalidad. Y en un contexto de aumento de casos a nivel mundial, el Ministerio de Salud británico, o de Sanidad, si usted quiere, informó más de 218.000 nuevos contagios de COVID-19, un dato diario sin precedentes desde el inicio de la pandemia. En tanto, el jefe de inmunización del país y creador de la vacuna Oxford advirtió que administrar dosis de refuerzos de las vacunas cada 6 meses no es factible ni accesible. Además, aconsejó que las futuras campañas de vacunación estén enfocadas solamente en las poblaciones de riesgo. Y además del aumento de casos que sufre Estados Unidos por la variante Omicron, la primera tormenta de nieve del año cubrió la capital del país y provocó decenas de cancelaciones aéreas. Cayeron casi 20 centímetros de nieve y la nevada estuvo acompañada de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. El fenómeno climático hizo que varios edificios gubernamentales y escuelas tuvieran que cerrar, más de 200.000 personas que se quedarán sin luz. Y además generó cortes de tránsito y en muchas rutas los autos tuvieron que esperar hasta 20 horas para poder avanzar. River hará su pretemporada en San Martín de los Andes. El conjunto millonario descartó la posibilidad de hacer las prácticas en Florida debido al aumento de casos de coronavirus en los Estados Unidos, por lo que los dirigidos de Gallardo van a volver a la ciudad en la que estuvieron en el verano de 2020. Los entrenamientos comenzarán el 10 de enero y se extenderán hasta el 18. Enzo Díaz. Además, se conoció el primer refuerzo de River para la temporada 2022. Se trata de Tomás Pochettino, quien ya superó la revisión médica y en las próximas horas firmará su contrato. El mediocampista llega a préstamo por 1 año y medio desde el Austin FC de la MLS. El futbolista de 25 años hizo las inferiores en Boca, luego fue cedido a Defensa y Justicia y formó parte del plantel de Talleres de Córdoba. Mientras tanto, la dirigencia sigue negociando para acordar la llegada al club de Juan Fernando Quintero, Emanuel Mamana y Leandro González Pires. El número 1 del mundo en tenis, Novak Djokovic, podrá defender su título en el Abierto de Australia después de recibir una exención médica, pese a no dar a conocer si se vacunó o no contra el coronavirus. A través de un comunicado, la organización del Grand Slam difundió los motivos y aseguró que la autorización fue concedida luego de un riguroso proceso de revisión en el que participaron 2 paneles integrados por médicos independientes. Mientras tanto, la tenista rusa Natalia Vikliantseva fue rechazada por las autoridades del certamen al estar vacunada con Sputnik V, fórmula que actualmente no está autorizada en Australia. Te contamos toda la información acerca de cómo va a continuar el tiempo. El radar no detecta alerta de tormentas durante las próximas horas. En este momento el cielo está despejado, la temperatura es de 27 grados, está más que agradable.
Durante la madrugada la temperatura va a bajar hasta 19, mucho mejor todavía. Una noche fresquita al momento de descansar y un descanso, ¿no? También un suspiro para el cuerpo que ha soportado temperaturas muy altas estos días. Pero mañana el día arranca soleado, la mínima va a ser de 18, una de las mínimas más bajas en las últimas 2 semanas, ¿eh? A la tarde se mantiene el sol, la máxima va a alcanzar 25 grados, temperatura casi ideal. Ojo que vamos a sentir algunas ráfagas de viento. A la noche, el cielo despejado, la temperatura baja a 21 grados. Va a ser un miércoles de mucho sol, de fuertes vientos, de tener que salir. El mejor momento va a ser por la tarde. Bueno, por fin el clima nos da un respiro, ¿no? Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad. Ya llega Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana, más noticias a las 20:30. Chao.